Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Otra vez estamos en nuestro programa A Fondo, entrevistas. La cosa, señores y señores, está muy difícil, muy reñida. A manera de introducción, vamos a hablar unos segundos acerca del atentado terrorista en el Braem, que le costó la vida a 18 personas. Desde aquí les enviamos nuestras condolencias a los familiares por estas pérdidas. Lo más importante es no perder la sensibilidad frente a frente a la vida humana. Cuando muere alguien, uno se tiene que poner triste, uno se tiene que sentir mal, uno tiene que saber que una muerte, y peor aún en esas condiciones, es lo peor que puede pasar. Evidentemente, este ha sido un ataque que tiene que ser investigado, pero justamente por eso es que quería hacer un pequeño comentario sobre este tema. Los hechos hoy día, el día de hoy, los hechos son que este ha sido un ataque terrorista. Un ataque narcoterrorista, porque los terroristas están vinculados al narcotráfico, viven del narcotráfico, protegen al narcotráfico, y ha sido un ataque, ajuste de cuentas, muy probablemente por la muerte de uno de sus líderes en febrero, ¿no? El camarada Carlos, digamos. Entonces, ¿qué ocurre? Esos son los hechos hoy día. Fue un ataque terrorista, lo más probable es que haya sido un ajuste de cuentas, lo más probable es que haya sido parte de lo que se vive todos los días en el Braem, pero que no llega a las noticias, porque las noticias no se fijan en el narcotráfico y no se fijan en el terrorismo. Los medios tradicionales se dedican a hablar de cosas muy bonitas, muy limeñas, ¿no es cierto? Y no les interesan las provincias, no les interesan las regiones, hasta que mueren 18 personas. Pero vuelvo a los hechos son esos. Decir pues que Keiko Fujimori ha mandado a matar a esa gente es algo, perdónenme la palabra, pero es algo bastante estúpido, ¿no? Es evidente que eso no ha ocurrido. Decir que hay gente de Keiko que ha mandado a matar a esa gente, a esas personas, esas pobres personas, es también, digamos, algo estúpido. Es más, lo más probable es que los mismos terroristas y la gente que está vinculada a Sendero y a Perú Libre, fíjense lo que les digo, haya tenido más ganas de hacer esto en este momento. ¿Saben por qué? Porque este ataque terrorista, en vez de favorecer a la señora Keiko Fujimori, la ha golpeado. Porque la gente desconfía tanto en la señora Keiko Fujimori que ahora piensa que ella ha sido la que ha mandado a hacer el atentado terrorista. Entonces, es evidente que Fuerza Popular o la señora Keiko Fujimori o quien esté del lado de la señora Fujimori no le convenía hacer algo tan desastroso como esto. Y el efecto ha sido que ahora la gente está diciendo, bueno, esto seguramente es una maniobra del Fujimorismo, pero a ver, hay que ser bien insensible, hay que ser además bien, digamos, sesgado ideológicamente, ¿no es cierto? Hay que tener una ideología ya demasiado exagerada en la cabeza para pensar pues que alguien va a mandar a matar a 18 personas por unas elecciones, como les digo, desde Fuerza Popular. Esto ha sido un ataque terrorista para ganar visibilidad, porque ese es el momento en el cual iban a ganar visibilidad. Y ellos sabían que si había un ataque terrorista en este momento, lo más probable es que la gente iba a desconfiar de Keiko Fujimori. Entonces, esto le ha convenido más al señor Castillo que a Keiko Fujimori. Pero los hechos son que han muerto 18 personas y que hay que estar atentos al terrorismo y al narcotráfico, siempre. Porque más allá de las especulaciones y de las cosas que se digan, el narcotráfico y el terrorismo siguen vivos. Y a la gente pobre esto no le importa mucho, porque la gente pobre ahorita está pensando en su bolsillo, la población más vulnerable está pensando en la plata, en la salud, y ya ni el terrorismo le importa. Pero la gente mayor, la gente adulta, sabe qué cosa es el terrorismo y sabe lo que vivimos aquí en los años 80 hasta el año 92 en que fue capturado Ismael Guzmán. Ustedes lo saben y ustedes saben que eso es muy peligroso. ¿Y qué decía el plan de gobierno de Verónica Mendoza, que ahora está ayudando a Castillo? Que las Fuerzas Armadas tenían que retirarse del Braem.
O sea, todavía querían sacar al ejército del Braem. ¿Y qué dice el señor Pedro Castillo sobre esto? Él no se ha pronunciado, pero ya ha dicho que va a indultar a Antauro Humala. Y Antauro Humala es, ustedes saben, una persona que ha dicho que él va a tomar el control del ejército. Y Vladimir Cerrón está vinculado a el narcotráfico. Tiene serias acusaciones de estar vinculado al narcotráfico, no solamente él, sino sus familiares y gente cercana a él. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Esos son los hechos. Los hechos son de que el más vinculado a Sendero Luminoso es el señor Pedro Castillo, porque está vinculado al Movadef, está vinculado a Conares UTE, es el profesor que nunca enseñó. Los hechos son que el señor Vladimir Cerrón está vinculado al narcotráfico, tiene vínculos con el narcotráfico. Los hechos son que tanto el plan de gobierno de Verónica Mendoza como las declaraciones y las afirmaciones de Perú Libre dicen que ellos van a manipular y van a agarrar al ejército y lo van a dividir para poder tomar control del ejército de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿a quién le convenía más un ataque de terrorismo en este momento? ¿Quién podía manipular un ataque del terrorismo, del senderismo, del narcotráfico en este momento? Piensen. Con respecto a la economía familiar y al bolsillo de los peruanos, yo les quiero decir algo. Hay gente que está empezando a caminar por las calles, señoras y señores, y esto lo recibo de primera fuente, de fuentes muy cercanas. Gente de Castillo caminando por las calles, diciéndole a la gente pobre tres cosas, y asústense con eso, asústense con esto, porque esto ustedes deberían estar en contra de esto. Número uno, que las casas de los ricos se las van a dar a ellos. Que no se preocupen porque si sale Castillo, su casita chiquita, porque son gente pobre, evidentemente la más fácil de engañar, ya no va a ser esa casa chiquita, porque le van a quitar la casa a los ricos, a los que están del otro lado del río. Esto está ocurriendo en el Cusco, está ocurriendo, digamos, en varios lugares. Segundo, le están diciendo que los ahorros, ¿ya?, son un bien público. Es decir, que el ahorro de la gente es un bien público, que no es individual. Y tercero, que sus hijos van a estudiar en los colegios de los ricos. Y esto lo sé, como les digo, de primera mano. Yo no tengo, nadie tiene ningún problema con que los partidarios de Fuerza Popular y de Perú Libre vayan por las calles con sus volantes haciendo campaña. Pero una cosa es ir con los volantes haciendo campaña y otra cosa es decirle a la gente pobre que le van a dar la casa del rico, que le van a dar, digamos, los ahorros y van a repartir la plata. Eso es mentira. Yo no creo que en su sano juicio el equipo técnico del señor Castillo o de Perú Libre esté pensando realmente hacer eso. Pero fíjense cómo están manipulando a la gente con estos mensajes. Y les digo, esto no es un rumor, esto no es una bola, lo tengo de primera mano. Y dado que ahora nos toca hablar con los técnicos de cada partido, gracias a la red de comunicación regional en este programa, de estos días, de la semana pasada ya venimos invitando a técnicos de Fuerza Popular y de Perú Libre. Y hoy día tenemos con nosotros a un miembro del equipo de Perú Libre, el señor Roberto Camiche. Roberto Camiche es un emprendedor, es un empresario, y justamente va a ser buenísimo conversar con él, porque justamente queremos ver qué es lo que pasa con el plan de gobierno del señor Pedro Castillo en términos de economía, en términos de inversión. Muy buenos días, señor Roberto Camiche, ¿cómo está? Cuéntanos, a ver. Hay mucho miedo, usted sabe, de Perú Libre hay cosas, algunos temas en el debate técnico, hay cosas de salud, por ejemplo, el señor Hernando Ceballos las tiene claras, digamos, había algo interesante por ver, y luego, digamos, en tema de educación ha entrado el señor Juan Cadillo, hay una cosa que arreglar con el tema de la ley de educación, la ley de la reforma magisterial, vamos a ver qué dice el señor Pedro Castillo, pero el tema que dejó más preocupado a la gente fue el tema económico, ¿no? Porque el señor Juan Pari, digamos, no mostró ninguna propuesta. Pero además, como le digo, hay estos rumores que están dando vueltas por ahí, pues de que Castillo va a expropiar, nacionalizar. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, si uno escucha bien el debate, se va a dar cuenta de que el fujimorismo lo que está planteando es un incremento de impuestos. Y bueno, subir los impuestos no es una salida muy viable, de acuerdo más a la coyuntura de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Va a ser como sacarle sangre a las piedras. Entonces,
esa posición que la dan muy maquillada, muy, muy solapada, que a veces el ciudadano Juan Pueblo no la capta, ¿no? Esa es una intención de sorprender, pero más que nada, a mí lo que me da que pensar más allá de propuestas son esta cantidad de psicosociales que se están planteando y los medios están tomando ya una posición grosera, por no decir otra cosa, de crear pánico en la población. Acabo de escuchar a un economista, creo, diciendo de que el alza del dólar actualmente se debe a Pedro Castillo, porque la gente está comprando dólares porque piensa de que Pedro Castillo va a ganar las elecciones. ¿Y qué pasa con Keiko Fujimori? O sea, mañana van a decir que sube la gasolina y es culpa de Pedro Castillo. No es así. Ahora, este ataque que ha habido en el Brain, acaba de salir ayer unas declaraciones del juez de paz a decir de que él no ha denunciado ningún ataque terrorista, que simplemente ha sido un acto criminal que él ha denunciado y que inclusive la policía se ha negado a ir y que la única autoridad que ha ido ha sido un fiscal y se sorprende de que hayan habido tantos videos, fotos de un evento que él ni siquiera ha tomado. Entonces, ahora, pero sí, no, regresando un poco al tema económico, tiene razón. Hay mucho miedo, ojo, de ambas partes, porque a la señora Keiko Fujimori usted sabe que los psicosociales también le sobran, ¿no? Es decir, es la mujer más odiada del Perú, probablemente. Aquí en A Fondo decimos las cosas así con bastante claridad y sinceridad de ambos. Y la debilidad de la señora Keiko Fujimori es que desconfían mucho de ella como persona. Y ya está. Ahora, volvamos al tema económico. ¿Cómo denos un poco más de propuestas? Porque, digamos, la idea es, la plata no cae del cielo, la plata no se recupera sola, la plata viene con chamba, la chamba viene con inversión privada, principalmente. El Estado no genera riqueza, usted lo sabe perfectamente porque usted es empresario. Si usted tuviera que resumir cuáles son las ideas de lo que va a proponer Castillo para estar más tranquilos, porque puede que gane el señor Castillo, y entonces la pregunta que uno se hace es, ¿realmente este va a ser un gobierno a lo Venezuela o realmente el señor Castillo va a estar asesorado por las personas correctas? Pedro Castillo tiene una amplia base y en base a ello los profesionales que acaba de llamar de diferentes sectores, nosotros creemos de que la extracción de recursos naturales ha sido en términos no convenientes para el país, si bien es cierto, hay un boom económico, pero no se refleja en el ciudadano a pie. Aquí hay gente que todavía está almorzando agua de papa. Entonces, las empresas crecen, pero eso no redunda en la calidad de vida del ciudadano. Entonces nosotros buscamos un replanteamiento de estos contratos ley que fueron planteados en esta constitución del gobierno de Alberto Fujimori a través de un referéndum, que lo vamos a poner a discusión del pueblo. Por ahí dicen, no, ustedes van a replantear y van a, lo que acaba de decir, no buscar una segunda Venezuela, pero lo acaba de decir yo con mi pequeña empresa, ¿cómo voy a buscar que suceda eso? Eso es por un lado. Por otro lado, se habló de una segunda reforma agraria. Y muchos dijeron, me van a quitar mis tierras. Pero no es así. Yo soy vocero y elegido congresista electo por la Región de la Libertad. Y lo que yo busco es una industrialización del agro. Un agricultor aquí en La Libertad, las fuentes principales de producción de papas son Culcán y Otusco. ¿Por qué no traer el modelo de la Sierra Sur de vender papa frita orgánica a Europa? Un agricultor vende un promedio de 9 a 10 céntimos el kilo de papa. Si industrializamos la papa, ponemos una planta procesadora para harina de papa o comenzamos a exportar papa frita orgánica a Europa, imagínate el despegue económico que va a tener ese agricultor que hoy por hoy tiene un ingreso promedio de 300 soles al año. De acuerdo. Ahora, control de importaciones, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Con restricción y control de importaciones? Lo que yo estoy de acuerdo es que se analice bien el tema, porque si bien es cierto que hay, en el ejemplo de la papa, por ejemplo, algunas empresas de comida rápida importan esta papa precocida para consumo de ellos, pero habría que analizar los tratados de libre comercio.
porque también existe este exagerado ingreso de calzado sintético que está trayendo abajo la economía de los fabricantes de calzado aquí en la región. Digo yo de la región porque soy el más enterado aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí son un promedio de 4.000 fabricantes de calzado, que ninguno ha recibido Reactiva Perú, que cada uno contrata a 10 personas. Estamos hablando de un promedio de 50.000 familias que ganan directamente ingresos de esta fabricación de calzado, pero ingresa calzado asiático, compran para las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, y dejan pues sin mercado al fabricante de calzado. Algunos fabricantes de Lima han recibido Reactiva Perú, pero le dan 20.000 soles. Entonces estos 20.000 soles, después de un año de pandemia, le va a servir para pagar algunas deudas, y como no hay cliente interno, entonces regresan a lo mismo, peor. Lo que yo estoy buscando es... Pero no se puede crear una demanda artificial internamente. Claro, No entonces ellos están planteando eso, ¿no? Que el Estado les compre una cantidad exagerada de calzado. Yo no estoy planteando eso, yo lo que estoy planteando es que asociar a estos fabricantes y comenzar a sacar modelos en base a capacitación apoyados por el Ministerio de la Industria, de la Producción, para exportar calzado peruano. Pero para exportar necesitas que los tratados de libre comercio sigan vigentes o por lo menos sean mejores. Claro. Pero la conclusión, entonces, señor Camiche, yo lo entiendo perfectamente. Si usted se da cuenta, al final es un círculo, porque los tratados de libre comercio, si nosotros nos ponemos a revisarlos, vamos a generar desconfianza. Probablemente hayan algunas cosas que mejorar, pero son los que nos han permitido traer carros más baratos y muchísimas cosas más baratas. Segundo lugar, la industria nacional tiene que ser exportadora. Estoy totalmente de acuerdo con usted, porque si queremos cerrar la frontera para que la industria nacional se vuelva mercantilista y venta adentro, el que va a perder es el consumidor final. Y lo tercero, digamos, es que claro, usted lo dice muy bien. Yo no creo que la revisión de los contratos ley sea la gran panacea ni la gran solución. Y para eso se puede hacer una reforma de la Constitución, no una asamblea constituyente. Usted estaría tranquilamente en el equipo técnico de cualquier otro partido, pero el problema es que lo que usted dice es tan sensato, pero a la vez tenemos del otro lado, porque usted no me lo va a negar, a personas como la señora Dina Boluarte y a otros voceros, que son más radicales, y que ellos dicen, no, sí, nueva constitución, cuando uno sabe que no es necesaria una nueva constitución, y que trae mucha inestabilidad hacer todos esos cambios en una situación tan crítica como esta. Últimos comentarios, por favor, que se nos acabó el tiempo, disculpen. Sí, lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios, Perú Libre, por más que, discúlpame el término, nos terruquean, es un país democrático y cada uno presenta sus posiciones y son respetables todas. Yo, como administrador de empresas, planteo esto. Yo, para mi región, espero llevarlo a buen término, porque esto de la industrialización de la papa hay que involucrar a la Universidad Nacional de Trujillo por técnicas y a las mineras para que dejen de contaminar, porque hay un marco técnico, legal y de producción de tipos de agua de riego, tipos de suelo, para poder exportar. Hay una ficha técnica. Y para eso, pues, eso no se hace en un mes. Pero sí voy a luchar para eso, porque al reactivar yo la economía de la región, definitivamente voy a reactivar la economía del país, ¿no? Y eso es lo que yo... Muchas gracias, Roberto Camiche. Se nos ha quedado corto el tiempo, pero seguramente vamos a... Tus órdenes, no. Bueno, por favor, yo te pido disculpas por efectos técnicos, pero yo estoy a tus órdenes. Cuando usted quiera, me avisa, por favor, y yo dispuesto a colaborar en tu programa. De acuerdo, hasta luego. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado aquí en A Fondo. Gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros en A Fondo. Soy José Ignacio Beteta. Conduzco este programa aquí en la red de comunicación regional. Acabamos de conversar con el señor Roberto Camiche, que está en el equipo técnico de Perú Libre. Y ahora tenemos con nosotros al señor Leopoldo Monzón, que también es un empresario y también forma parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Ahora nos toca Fuerza Popular. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está José Ignacio? Me gusta estar con ustedes. Miren, acabamos de hablar con el señor Camiche y él dijo que este es un programa donde hablamos las cosas con mucha claridad, por si acaso, con mucha franqueza además. Él ha dicho que Fuerza Popular propone subir los impuestos, que cuando uno dice, escucha el debate o se da cuenta de las propuestas, que Fuerza Popular va a subir los impuestos. ¿Es esto cierto? Mira, en ningún momento se ha escuchado eso en las propuestas. Pero lo que sí quiero puntualizar es de que Fuerza Popular propone es repartir mejor los impuestos, especialmente
los derivados del sector minero, porque es evidente de que los impuestos no han llegado a la población. Entonces, cuando el doctor Carranza conversaba de repartir el canon, o Keiko conversaba de repartir el canon, el 40% del canon, era porque la gente no ve reflejado todo ese ingreso que llega al Perú en sus bolsillos. Pero hay que sumarle algunos componentes más. O sea, la verdad es de que tenemos importantes recursos para utilizarlos de forma adecuada. Eso es lo que estamos diciendo. O sea, es incuestionable de que hoy día la plata no ha caído, así como tú dices, hay que hablar transparente, no ha llegado a los bolsillos de los más pobres, especialmente los que están alrededor de la extracción de los recursos naturales. De acuerdo. Esta propuesta del canon es muy positiva. Falta evidentemente calibrarla un poco más, pero definitivamente la cantidad de plata que se pone por canon son más o menos 7.000 millones, 8.000 millones de soles al año, solamente la minería. Y como la Asociación de Contribuyentes, que es un centro de investigación en el que yo trabajo, ha visto que el 30% se va en gasto corriente y el otro 40% se devuelve. Es un desastre. Ahora, hay otra propuesta interesante de Fuerza Popular, así como la del canon, que era el tema de simplificar todos los trámites para la creación de empresas. ¿Qué se va a hacer con la pequeña empresa para que pueda formalizarse? Porque el gran problema del Perú no es la informalidad, es la formalidad, que es abusiva y desastrosa. Claro, o sea, todos lo vivimos día a día. Estamos llenos de burocracia y la burocracia nos retrasa. Hay cosas muy sencillas para hacer. Mira, para formar una pequeña empresa, lo único que debería bastar es una declaración jurada. Uh-huh. En muchos países esto se hace con bastante éxito. Entonces, imagínate, hablamos de una informalidad del 70% en todos los sectores, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que llegar, el Estado tiene que creer en ti. Tenemos un Estado que no cree en el pueblo, no cree en su propio elector, en la capacidad. Entonces viene y dice, no te creo, entonces demuéstrame esto, demuéstrame. Tenemos que demostrar, y es al revés. Debería haber una declaración jurada en donde nosotros le creemos al ciudadano, se crea la empresa y se le da oportunidad. Al inicio, como ya bien lo hemos dicho, hay que generarles además un crédito puente que va a tener un pago de 7 años y los 4 primeros años libre de intereses. En un fondo que lo puede manejar COFIDE como banca de segundo piso y la banca comercial para el acceso directo. Creo que eso es revolucionario. Y esos son los cambios que hay que hacer ya, porque además la pandemia nos ha desnudado una serie de ineficiencias de las cuales vivimos. Entonces, esto se llama creerle al ciudadano. Eso es lo más importante. De acuerdo. Tercera pregunta. Uno cuando escucha al señor Roberto Camiche, que también es empresario, y fíjese, muy sensato en sus opiniones, él, por ejemplo, no está de acuerdo o no controlaría las importaciones, ¿no? Es más, habla de que la industrialización de los pequeños empresarios pase porque exporten, pero su voz es una voz que yo mismo se lo dije al señor Camiche, mientras él parecía un emprendedor sensato, un empresario sensato, del otro lado uno escucha a la señora Dina Boluarte diciendo que para poder reactivar la economía hay que cambiar la Constitución, que se tiene que controlar las importaciones, lo escuchas de Pari, de Castillo y de todo el mundo, y que hay que revisar los tratados de libre comercio. ¿Qué piensan ustedes en Fuerza Popular de estas tres cosas en concreto? Tratados de libre comercio, tener una nueva constitución supuestamente para revisar los contratos de las empresas, y en tercer lugar, controlar, restringir las importaciones. ¿Cuál es su opinión sobre estos tres puntos? El Tratado de Libre Comercio. Un éxito total en el país. Que hay que hacer algunos ajustes, que hay que abrir más el mercado, totalmente de acuerdo. Pero mira cómo han cambiado nuestras exportaciones de agro. Estamos exportando 3 veces más. Hay que regular un poco mejor a la interna, pero
acabar con el libre comercio va a significar un retroceso en ingresos, ¿no? Esto es directo. ¿Cuántos puestos de trabajo se han generado a partir? El agro genera gran actividad de empleo formal, que se han dictado unas normas que pueden revisarse, que pueden ajustarse, que se han revisado, perfecto. Eso todo es perfectible. Pero no podemos destruir para construir. Hay que construir sobre lo avanzado y sobre lo que está bien. Y lo que no está mal, ajustamos, hacemos un cambio de variables. La Constitución sucede exactamente lo mismo. Bueno, han pasado 29 años de la última Constitución, 30 años. Ok, el mundo ha cambiado. Hoy día estamos en una pandemia. Entonces hay cosas, como tú dices, que podemos con 2 legislaturas hacer un ajuste de la Constitución, pero cambiar toda la Constitución, o sea, deshacer. Es que esto es lo que realmente sucede en el país continuamente. Mira, te lo pongo como un ejemplo. Tenemos la mala costumbre de llegar los gobiernos regionales, locales, nacionales, miran todo lo que ha hecho el anterior y simplemente lo eliminan. Tú sabes, nos hemos puesto a pensar cuánto nos cuesta no rescatar lo bueno del anterior. Te lo voy a poner como un ejemplo, ¿ya? Que es un ejemplo que lo he vivido y que lo he estudiado bastante. La represa del Chonta. ¿Sabes cuántas veces se ha estudiado la represa del Chonta? 7 veces. ¿Sabes que la sumatoria de todos esos expedientes técnicos ya se hubieran construido 2 represas del Chonta? Entonces tenemos la mala costumbre de arrasar con lo que pasa y no arrancar con lo nuevo. Yo el lunes que estuve con Keiko se lo dije en la exposición. Dije, Keiko, vamos, te propongo avanzar sobre lo construido y corregir lo que haya que corregir. Y me dijo, sí, por eso le he creído. Entonces, esa locura de que destrozo la Constitución, comienzo de cero, cambio, refundo el país. No, lo que tenemos que hacer es estudiar qué cosas debemos cambiar. Control de importaciones. Otro ejemplo, ¿ya? Mira, Sí. vital, ya te lo voy a contar. Dale. Tenemos que hacer una ley para los temas de energías renovables. ¿Sabes por qué? Porque la selva peruana está quemando petróleo a precios inimaginables, 40 centavos kilovatio hora, que es en el mundo eso no se da. Y porque el Estado subsidia a Electrooriente año a año con nuestro dinero de nuestro recibo que pagamos de luz en todo el resto del país, que está en el interconectado. Tú pones energía renovable, ya llámese fotovoltaica, llámese el renovable que pongas, va a estar a mitad de ese precio, 20 centavos de dólar. O sea, le haces bien al ambiente, dejas de quemar petróleo, la energía le cuesta la mitad a la gente, es mucho más eficiente y llegamos las 24 horas del día a todos los poblados porque el sistema de instalación es mucho más sencillo. ¿Ya? Eso hay que cambiarlo. Si hay que dictar una norma, una ley para hacer eso, lo hacemos. Pero no podemos partir de destruir la industria hidroeléctrica para hacer la renovable, sino juntamos y vemos dónde es más factible económica y técnicamente y hacemos las cosas. Y tu tercera pregunta era, que se me fue con toda la explicación. Rapidito, así en 30 segundos, control Sí. de importaciones, ¿sí o no? No, pues no podemos controlar las importaciones. O sea, ya lo explicó Carranza. O sea, ¿qué significa eso? Que nuestros precios de algunos productos se nos van a ir a 3 veces. O sea, eso es una locura. Pero acá lo que tú me has dicho demuestra que había un empresario sensato de Perú Libre, que deben haber muchísimos, no debe ser el único, pero que es una voz discordante con lo que ellos dicen o con lo que dijo el señor Pari en el debate. Entonces tenemos un problema. Nosotros sí tenemos una mirada que es única y sabemos qué hacer con la economía y qué medidas implementar. Pero
ellos no saben lo que van a hacer y unos discrepan con otros y ese es el gran riesgo que podemos correr. De acuerdo. Muchas gracias, Leopoldo, se nos Ok. ha acabado el tiempo. Pero Ya, José Ignacio, cuando quieras, seguramente volvemos a podemos conversar. tratar los temas de energía, agua y minería cuando quieras. Es muy importante, Leopoldo, que le hagan llegar a la gente el mensaje del bolsillo, de la economía familiar. Eso es lo único que puede mover a la población hoy día. Todo lo demás, te voy a ser muy honesto. Si el autoritarismo, si el terrorismo, si el comunismo, si el respeto por No, no. a la gente no le interesa. La gente lo que quiere es comer, quiere salir a trabajar con libertad y quiere ganar más plata. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y estas espero son que... medidas, Ujú. y te puedo decir otras más, pero después con calma, estas son medidas. Vas a pagar la mitad de la energía en gente que ni la tiene y que puede generar un trabajo a partir de ella. O sea, porque acá se llenan la boca, voy a poner comunicación. ¿Cómo vas a poner comunicaciones si no tienen ni energía? De acuerdo. De acuerdo. Nada. Ok, Planteen sus propuestas. Suerte en la campaña. Muchas gracias por estar con nosotros, Leopoldo. gracias, José Ignacio. Perfecto. Bueno, se ha acabado el tiempo de A Fondo, de entrevistas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mi nombre es José Ignacio Beteta. Les agradezco su presencia. Nos vemos el viernes en este programa nuevamente. Y por favor, piensen antes de votar. Miren bien hacia dónde va el país. No se dejen llevar por esta idea de patear el tablero. Estoy triste, indignado. Me van a dar la casa de los ricos. Me van a dar el colegio de los ricos. Me van a dar los ahorros de los ricos. Por favor, piensen. Eso no va a ocurrir. Muchas gracias. Nos vemos el viernes.